Buenas tardes, doctor Reinaldo. El día de hoy, nuestra presentación abordará las temáticas indicadas en el libro Fundamento del Derecho Constitucional Contemporáneo. Mi grupo está conformado por José Luis Barón, Michelle Carrillo, José David Rueda y quien le habla, Angie Paipa. Empezaremos hablando desde el capítulo 11 acerca del Estado. La noción de Estado surge históricamente al centralizar el poder y pasar del feudalismo al capitalismo, transformando la organización social. La Iglesia jugó un papel unificador, ya que la autoridad supraterritorial cohesionó los distintos reinos medievales. Con la creación de ejércitos permanentes y burocracia jerarquizada, las monarquías lograron la estabilidad y control político. La alianza de la burguesía y la codificación del derecho romano fortalecieron la seguridad jurídica y la organización estatal. Con respecto a la aparición del Estado en Europa, el Estado moderno nació en Europa cuando salió del feudalismo y los reyes empezaron a centralizar el poder con leyes comunes e instituciones fuertes. Con respecto a Inglaterra, el Parlamento y el Common Law limitaron el poder del rey y dieron origen al Estado de Derecho. En Francia pasaron de una monarquía absoluta al inicio de la soberanía popular con la Revolución Francesa. En España, la unión de Castilla y Aragón, junto con la Reconquista, permitió unificar el poder en los reyes católicos y Italia y Alemania lograron su unidad mucho más tarde en el siglo XIX, después de largos procesos de unificación. En cuanto al origen del Estado colombiano, hay que tener algunos datos en cuenta. El primero de ellos es que era una colonia española sin autonomía. Éramos una sociedad jerárquica, es decir, compuesta por criollos, mestizos, indígenas y los esclavos. Había una crisis en España en ese momento y era el deseo de la autonomía criolla, y los sectores populares apoyaban a la corona en su debido momento. En el año 1810 nace el Estado colombiano. En este año se desconoce la soberanía del rey y se reconoce la del pueblo, dando inicio a un Estado independiente, teniendo en cuenta los acontecimientos sucedidos el 20 de julio de 1810 y la firma de las actas de independencia el 26 de julio de este mismo año. El Estado no desapareció en 1816, como lo dicen algunas teorías de la historia colombiana, solamente que en este año el Estado, si bien fue invadido, pero no fue extinguido, pues la resistencia republicana aseguró la continuidad hasta el año 1819 con la llegada de la batalla de Boyacá. Bueno, con referencia a la naturaleza del Estado, el Estado es un concepto complejo porque se puede entender desde lo político, lo jurídico y lo social. Con respecto a la dificultad del concepto, no existe una sola definición de Estado, depende de la mirada desde la que se analice. Y con respecto a la discusión jurídica, Jenny Lett dijo que el Estado es territorio, pueblo y poder, pero Kelsen lo vio como como un simple orden jurídico. Y con respecto al Estado, según Heller defendió que el Estado es una realidad social y política que organiza a toda la comunidad. Atributos del Estado. Se distingue por su soberanía, es decir, la autoridad suprema sobre su territorio y población. Tiene personalidades jurídicas, lo que le permite actuar en el derecho interno e internacional. Además, funciona como una institución organizada y permanente. Los fines del Estado son asegurar la convivencia y la prosperidad general y garantizar efectiva sus derechos. En cuanto al capítulo 12, que nos habla de los elementos del Estado, tenemos como determinación de los elementos del Estado que este solamente existe con territorio, población y poder soberano y hoy requiere además un reconocimiento internacional. El territorio abarca el suelo, que comprende continentes e islas con límites fijados por tratados, laudos internacionales. El subsuelo, por su valor estratégico y recursos naturales, pertenece directamente al Estado. El mar territorial se extiende hasta 12 millas náuticas, donde el Estado ejerce plena soberanía. La zona contigua permite controlar infracciones fiscales, aduaneras y sanitarias hasta 24 millas.
La zona económica exclusiva otorga derechos soberanos de explotación y conservación de recursos hasta 200 millas. La plataforma continental es la prolongación natural del territorio bajo el mar con derechos sobre sus recursos. Según la Convención de Ginebra, la plataforma llegaba a 200 metros de profundidad o hasta donde fuera explotable. Y la Convención de Montego Bay la definió como la prolongación natural o hasta 200 millas, integrando criterios geológicos y jurídicos. Los derechos de esta plataforma conceden al Estado derechos exclusivos sobre minerales y especies sedentarias. También encontramos el espacio aéreo. En materia aérea, cada Estado ejerce soberanía plena sobre el espacio que cubre su territorio. La órbita geoestacionaria es un curso escaso y estratégico para comunicaciones y satélites. El espectro electromagnético es un bien público, inalienable, regulado directamente por el Estado. El dominio eminente significa que la nación tiene soberanía sobre el territorio y los bienes públicos. En cuanto a la población, debemos tener algunos conceptos importantes que resaltar y uno de ellos es la nación. La nación se define como una comunidad histórica y cultural que en Colombia integra diversidad bajo un mismo proyecto público. En cuanto al pueblo, esta es la fuente de soberanía y la ejerce mediante participación directa o representación política. Y la nacionalidad la podemos definir, o pues mejor dicho, se une jurídicamente a la persona y el Estado, ya sea por nacimiento o por adopción. Las fuentes de la nacionalidad por nacimiento, entonces tenemos la nacionalidad por nacimiento se adquiere por territorio, sangre o por domicilio permanente. La que es por adopción integra a los extranjeros y en Colombia tiene varias modalidades reconocidas. En cuanto a la naturalización en Colombia, convierte a los extranjeros en colombianos, aunque algunos cargos siguen reservados a los nativos. En cuanto a la doble nacionalidad, que es otro de los conceptos importantes, esta está permitida, pero en Colombia siempre se actúa como colombiano. En cuanto a la ciudadanía, habilita a participar en política, pero puede suspenderse por decisión judicial. Y finalmente, los derechos de los extranjeros, ellos tienen derechos civiles y desde el año 2006 pueden votar en lo local, es decir, en los sufragios que se dispongan en Colombia, excepto las elecciones del presidente de la República. Bueno, con respecto al poder público, podemos decir que es la forma en la que el Estado ejerce su autoridad a través de órganos como el Congreso y el gobierno de los jueces. Podemos observar cuatro características en este recuadro en donde el ejercicio institucional del poder del Estado contiene ramas que son legislativa, ejecutiva y judicial. Podemos observar que estas evitan la concentración de poder como históricamente observábamos que recaía sobre el rey en otras ocasiones y hay una diferente soberanía. Reconocimiento internacional. Confirma la existencia de un Estado en la comunidad global. Sin este respaldo, su capacidad de relacionarse y celebrar acuerdos quedan limitadas. Capítulo 3. Formas del Estado. En este encontramos Estado arcaicas. Antes del Estado moderno existieron formas arcaicas como las uniones y las confederaciones. La unión personal, que quiere decir que un mismo monarca gobernaba varios estados, pero cada uno conservaba sus leyes. Y la unión real, además del monarca, los estados compartían ciertas instituciones comunes. La confederación es una asociación de estados soberanos con un gobierno central muy débil. Y en Colombia hubo experiencia confederales en el siglo XIX con gran autonomía regional.
Bueno, con referente a las formas de Estado contemporáneos, observamos que en el Estado unitario todo el poder está centralizado en un solo gobierno, como pasa, por ejemplo, en Colombia. Dentro del Estado federal encontramos que los estados son autónomos, pero comparten un poder central, como en Estados Unidos. También observamos la unión de estados autónomos con división de poderes en la nación, en donde el federalismo, los estados y la nación se reparten competencias. Por otra parte, existen dentro de cada uno un aparato legal completo. Eso quiere decir que cada estado federado tiene sus propias leyes, tribunales e incluso constitución. Con respecto a la supremacía del poder federal, cuando hay conflicto, la Constitución y las leyes federales prevalecen sobre las estatales. Y con respecto al Estado regional, podemos diferir que las regiones tienen autonomía, pero no son soberanas como en España e Italia. Observamos que las regiones en Italia, algunas regiones tienen estatutos especiales que les dan competencia propia. Y por otra parte, en España las comunidades autónomas tienen parlamento y gobierno, aunque no son estados soberanos. En cuanto a las formas del Estado actual en Colombia, podemos encontrar los siguientes datos. Somos un Estado unitario complejo. ¿Qué quiere decir esto? Colombia es un Estado unitario con centralismo político y descentralización administrativa. En cuanto al principio de la descentralización, lo podemos manifestar en cuatro aspectos. El primero de ellos es la descentralización administrativa, que la descentralización acerca del poder a la gente y mejora la gestión pública. El segundo de ellos es la descentralización territorial, que da poder real a municipios y departamentos, es decir, a nuestras entidades territoriales. La descentralización por servicios son las entidades especializadas que gestionan servicios públicos con autonomía técnica. Y la descentralización por colaboración, finalmente, son los privados que colaboran en funciones públicas siempre bajo un control estatal, es decir, bajo el control del Estado. La autonomía territorial en Colombia. ¿Qué nos quiere decir este concepto de la autonomía territorial? Quiere decir que existe, pero siempre bajo la Constitución y la unidad nacional. Los elementos de la autonomía. La autonomía se refleja en elegir autoridades y manejar los recursos públicos. Las limitaciones y debilidades de la autonomía territorial. Estas limitaciones enfrentan los límites legales y los problemas de corrupción. En cuanto a la Corte Constitucional y la autonomía territorial, la Corte aclara que la autonomía es limitada y la unidad nacional siempre va a prevalecer. Capítulo 14. Sistema de gobierno. Introducción. El poder político se reparte entre el legislativo y el ejecutivo y de ahí nacen dos modelos clásicos de gobierno, el parlamentario y el presidencial. En este sistema, el poder ejecutivo nace del parlamentario y puede caer si pierde su confianza, y el jefe de Estado cumple funciones simbólicas mientras el jefe de gobierno dirige la política. En Colombia predomina el presidencialismo como amplía facultades para el Ejecutivo. Sin embargo, esto ha provocado crisis recurrentes de gobernabilidad y tensión entre ramas del poder. También se ha planteado la propuesta de adoptar un sistema parlamentario en lugar del presidencial. Entre los argumentos a favor está la mayor gobernabilidad y el fortalecimiento de los partidos. Y en los argumentos en contra encontramos que resaltan la tradición presidencial y la debilidad histórica de los partidos. La propuesta debe ponderar ventajas y riesgos en el contexto político colombiano, como gobernabilidad y estabilidad. El parlamentismo se destaca por evitar bloqueos entre ejecutivo y legislativo, flexibilidad y fortaleza. Además, abrirá mayor flexibilidad frente a crisis porque el Parlamento controla el gobierno. Gobierno de partidos
El sistema fomenta partidos fuertes y responsables del rumbo del país. Peso de la tradición. Sin embargo, la fuerte tradición presidencialista en Colombia es un obstáculo para el cambio. En conclusión, el parlamentarismo es posible, pero exige voluntad política y cambios culturales. En cuanto al capítulo 15 que nos habla del Estado de Derecho al Estado constitucional, podemos indicar lo siguiente. El concepto original del Estado de Derecho surge para limitar el poder absoluto y someterlo a la ley. La ley se convierte en la norma suprema para proteger la libertad y la seguridad jurídica. Es decir, somete el poder a la ley para garantizar libertad y seguridad para todos. En cuanto a los fundamentos del Estado de Derecho, tenemos tres temas importantes que tratar. El concepto material y formal nos habla acerca de que la ley da forma y la justicia da contenido al Estado de Derecho. En cuanto a la formalización del concepto, las constituciones escritas formalizaron el sometimiento del poder al derecho. Y la herencia del concepto general es el liberalismo que dejó como herencia la primacía de la ley frente al poder. El Estado material de derecho no se limita a garantizar seguridad, sino que también interviene activamente en economía, educación, salud y bienestar, asumiendo funciones gestor y administrador. El Estado social de derecho enfrenta dilemas inevitables, ampliar libertades puede limitar la igualdad y viceversa. Su legitimidad depende de mantener un equilibrio dinámico y creativo. Bueno, con respecto al Estado constitucional, en el Estado constitucional la ley permite el poder de la administración y protege a los ciudadanos. Dentro de la reducción de la generalidad y la abstracción de las leyes, antes las leyes eran generales y universales. Hoy son más particulares y responden a grupos específicos. Dentro de la heterogeneidad del derecho en el Estado constitucional, el derecho es plural. Hay leyes, jurisprudencia y tratados. La Constitución busca unificar todo. Dentro de la función unificadora de la Constitución es el eje que integra todas las normas y evita contradicciones dentro del sistema jurídico. Ahora vamos a la función unificadora de la Constitución. Con respecto a la función unificadora, observamos una pirámide en donde es un compendio, pero al mismo tiempo une toda la Constitución. Por ejemplo, en la parte de la base encontramos la norma suprema del Estado, la que organiza el sistema jurídico, la que integra fuentes del derecho, la que evita contradicciones jurídicas y garantiza principios fundamentales. La Constitución es el eje que integra todas las normas y evita contradicciones dentro del sistema jurídico. Capítulo 16. Estado social de derecho. El Estado social de derecho en Colombia da legalidad con la búsqueda de justicia y bienestar social. Este nace como respuesta a las desigualdades creadas por el liberalismo clásico. La crisis del Estado liberal, las reformas sociales de Bismarck y de Deal fueron antecedentes de este modelo. En el origen del concepto, el jurista Hegel acuñó el concepto que hoy está incorporado en constituciones como la de Colombia. En cuanto al significado del Estado Social de Derecho, podemos decir que une la legalidad y la justicia social con la legalidad como eje. En primer lugar, tenemos la supuesta incompatibilidad conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado social complementa al derecho, es decir, no lo contradice. Y los principios con idéntico rango, que son legalidad y justicia social, son equivalentes y sostienen a la misma Constitución. Los valores y fines del Estado social de derecho.
Con respecto a estos valores y fines, podemos decir que el Estado social prioriza la dignidad, la igualdad real y el principio de solidaridad. Y entre las diferencias entre los tipos de Estado, el Estado liberal se centra en libertades, el social en derechos económicos y sociales. Del mínimo vital a la procura existencial. ¿Qué nos quiere decir esto? El Estado social garantiza no solo la subsistencia, sino la vida digna con derechos sociales. ¿Para quiénes? Para sus soberanos. Colombia y el Estado Social de Derecho. Desde 1991, Colombia es un Estado social de derecho, democrático y garantista, como lo indica nuestra Constitución, por la cual nos guiamos. Mm, En cuanto a Colombia y su Estado social de derecho, también podemos indicar que el Estado está sometido a la Constitución, es decir, la Constitución es norma suprema y limita todo poder, con el fin de asegurar la seguridad jurídica que tanto anhelamos todos los colombianos. Y un nuevo tipo de Estado. ¿Qué quiere decir un nuevo tipo de Estado? El Estado social colombiano es plural y participativo, orientado a la equidad. Problema de Estado social de derecho. Enfrenta dilemas inevitables. Ampliar libertades puede limitar la igualdad y viceversa. Su legitimidad depende de mantener un equilibrio dinámico y creativo. Aquí podemos ver las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas son su modelo democrático, su legitimidad, y una de las debilidades es la corrupción y las limitaciones democráticas. José, ¿nos podría indicar un poco mejor de qué se trata el tema? Es que no le estamos comprendiendo. Disculpa la Claro que sí. interrupción. Con respecto a los límites del Estado Social de Derecho, observamos que el Estado Social tiene la necesaria mediación de la ley. Eso quiere decir que el Estado solo puede actuar mediante la ley, no de manera arbitraria. Con respecto al peligro de la dictadura de los jueces, si los jueces crean derecho en exceso, reemplazan al legislador y rompen la división de poderes. Y con respecto a la sostenibilidad fiscal, los derechos sociales dependen de los recursos y que sin dinero no se puede garantizar. Muchas gracias, doctor Reinaldo, por su atención. Esta ha sido nuestra exposición con respecto al tema de los fundamentos del derecho constitucional según el texto planteado. Muchas gracias, feliz tarde.